Abrir sus Biblias en la primera carta de Samuel. Primera carta de Samuel. Recuerde que los días viernes estamos analizando este precioso libro, el libro de Samuel, la vida de este profeta y también los acontecimientos que se llevaron a cabo en la nación de Israel en los tiempos del profeta Samuel. Amén, del cual tenemos preciosas y ricas enseñanzas espirituales también para el día de hoy. Primer libro de Samuel, en el capítulo, vamos a culminar con la lectura básicamente del capítulo número 7, verso 11 al 17, e introducirnos también en el capítulo número 8. Primer libro de Samuel, capítulo número 7, verso 11 al 17, y nos introduciremos también al capítulo número 8, versículo número 1 al 2. ¿Ya lo tenemos? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Verso 12, léalo por favor. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Verso 1. Y todos el verso 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y a poner esta enseñanza en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí primeramente en tu hogar, en tu casa, donde tú has establecido morada para ti, mi Señor. Padre, así ahora también, luego de que tu pueblo ha escogido el estar aquí en tu hogar, en tu casa de oración, permítenos también disfrutar del alimento espiritual que tú has preparado y has puesto en esta noche sobre tu mesa para cada uno de nosotros. Si hemos venido de alguna manera turbados de corazón o de mente, si algo nos está distrayendo y no nos permite entregarnos por completo, mi Dios, permite que tu Santo Espíritu traiga paz, liberación, Señor, a cada uno de nosotros y nos permita, mi Dios, obtener de ti en esta noche este precioso manjar para nosotros. Permite que nuestro cuerpo, nuestra mente, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser esté de lleno, Señor amado, mi Dios, Padre, sumergidos en el río de tu Espíritu, el cual es la palabra de Dios, Señor amado. Padre, y que esta palabra traiga, Padre, a nuestra vida todo lo que a nosotros nos hace falta. Te lo pido, mi Dios, ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias te doy, mi Señor. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 7. Hemos leído del verso 11 hasta el capítulo 8, verso 1 al 2.
Mi querido hermano, como usted ya ha venido estudiando juntamente con nosotros la Escritura en este precioso libro, entendemos que dentro de esta preciosa enseñanza, el libro de Samuel encierra para cada uno de nosotros algo glorioso. La voluntad de Dios se hace notoria en cada una de nuestras vidas. Ahora bien, veamos que también nos declara el Señor en su palabra cuando nos adentramos a través del estudio del profeta Samuel, tanto en el capítulo final del capítulo 7 y también del capítulo número 8 en su inicio. Ahora bien, dice la Escritura, si me acompaña por favor al versículo número 15, los versos anteriores ya fueron motivo de estudio del capítulo 7. Dice el Señor, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Recordando, mi querido hermano, que Samuel, así mismo como fue presentado siendo un niño dentro del templo, a cargo en este caso, del sacerdote Elí. Este muchacho luego creció, se hizo hombre y comenzó, dice la Escritura, a ministrar, a juzgar en medio de toda la nación de Israel. La Escritura, tal cual como lo hemos leído también en el capítulo 8, dice que y el capítulo 7 también, él juzgaba en toda la nación de Israel, tanto en Mizpa, que era su propia casa donde él residía, como en todos los lugares de la nación judía. En el versículo 15 nos dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Verso 16. Y todos, dice ahí, todos los años iba y daba vuelta a Betel, que era un lugar, conocido como la casa de Dios, a Gilgal y también a Mizpa. Diríamos que dentro de la nación de Israel, las tres ciudades principales que sobresalían en aquel entonces, es decir, que él es como, si lo quiero trasladar a tiempo actual, es como que el profeta se trasladaría a Quito, a Cuenca y a Guayaquil, las tres ciudades principales del país. Ahora, la Escritura nos menciona que él daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba, porque esa era su función, entre otras, a Israel en todos estos lugares. Cuando hablamos de que él era un juez, él era simplemente como un mediador, un caudillo que Dios había levantado para traer liberación al pueblo, pero también ministración, ya que en este caso Samuel era el profeta de Dios en la tierra. Mi amado hermano, algo importante que quiero remarcar en estos últimos versículos del capítulo 7 es que él daba vuelta en estas ciudades. ¿A dónde apunto con esto? La preocupación del ministerio no se limitaba solamente a hacer la obra de manera, diríamos, inicial y esporádica, sino que como alguien preocupado, un personaje que estaba dedicado a la obra, le hacía así que él se levantara de donde estaba y fuera a supervisar en todas partes que la palabra de Dios se pudiese estar llevando o cumpliendo en cada uno de los habitantes de su nación. Esto me recuerda la labor del apóstol Pablo, luego de que en su primer viaje misionero él fue y fundó muchas iglesias a lo largo de todo el Imperio Romano. La Biblia dice que luego de terminado este precioso viaje de sembrar la palabra, luego de haber llegado a Jerusalén, algo le consumía el corazón y dijo para sí y para la iglesia: es necesario ir y dar nuevamente una vuelta por donde están todas las iglesias que con la ayuda de Dios se han podido levantar. Eso de hecho haría un hombre responsable, ante la tarea que Dios nos encarga. Acompáñeme simplemente para corroborar lo dicho. En el libro de Hechos de los Apóstoles, mira lo que nos dice el Señor en el capítulo número 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, allá en el Nuevo Testamento, luego de los Evangelios. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15.
¿Lo tiene? Versículo, voy a leer del verso número 32 en adelante. ¿Lo tiene? Del verso 32 en adelante. Nos dice el Señor: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Verso 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien que el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos. ¿En qué lugares? Dice ahí. En todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ver cómo están. Esa misma labor, mi querido hermano, y esa misma devoción hizo también que en los tiempos del profeta Samuel, que algo lo dejara así intranquilo y no le permaneciese a él quedarse simplemente con la labor inicial de haber regado la palabra por una oportunidad. Este profeta allá en Primera de Samuel capítulo número 7 verso 16 nos dice: todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba, dice ahí el profeta, sí, a toda la nación de Israel en todos estos lugares. Verso número 17. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí también, ¿qué hacía en su casa? Juzgaba a Israel y edificó allí, dice, un altar a Jehová. Recordemos, mi querido hermano, sí, que este hombre también era sacerdote, era profeta y también era un juez. El sacerdocio en aquel entonces estaba totalmente caído. No había sumo sacerdote, y los hijos de Elí, habían muerto en manos de los filisteos cuando el arca de Jehová había sido hurtada. Mi amado hermano, el profeta tuvo que asumir un triple rol dentro de su entorno en su nación, pero lo hizo con temor y reverencia, ya que este hombre fue intachable durante todos los días de su vida. Dicho esto, mi querido hermano, la Biblia nos dice que este profeta estaba juzgando a Israel. Es decir, él hacía, mi amado hermano, de intercesor. Era un hombre de oración, era un hombre que le gustaba la justicia. Y cuando veía al huérfano, a la viuda, al desvalido o a cualquier otro que estuviera pasando necesidad, el profeta salía al frente y hacía justicia en la vida o en la familia o en el pueblo que lo ameritaba. Ahora bien, en la primera carta de Samuel, si nos adentramos y vamos a cambiar un poco la tónica del estudio, sí, concluyendo el capítulo número 7, en el capítulo 8 nos dice: aconteció que habiendo Samuel, y mire, del capítulo 7 al capítulo 8, prácticamente, ¿qué transición se logra ver en estos dos capítulos? Una larga cantidad de años que habrían venido sobre el profeta, es decir, todo un largo recorrido que marcó la vida de este hombre. Verso número 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso ¿a quiénes? Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Mi amado hermano, este hombre, como era de entender, sí, no solamente, diríamos, trató de gobernar a la nación por medio de la dirección del Señor, sino que también trató de formar a quienes para que queden como sucesores de él, a sus propios hijos.
Y la escritura nos dice en el verso número 1, puso a sus hijos por jueces sobre, dice ahí, la nación de Israel. Pero algo habría de suceder, verso número 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Este no es por si acaso el profeta Joel, del cual se habla más adelante en la Biblia. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran ambos, es decir, estos dos hijos, dice, ambos eran jueces en un lugar, dice, en Beerseba. Verso 3. Y vamos a entrar en estudio. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. No anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. Y obviamente, ¿qué trae el soborno? Dice ahí, y pervirtiendo, ¿qué cosa? Pervirtiendo el derecho. Es decir, mi querido hermano, que los hijos de Elí no reparaban en hacer justicia, sí, a través de dádivas, a través de regalos, sin importar si a la verdad aquella persona inocente, si fuese tildado como culpable. Cuando la escritura nos dice en el versículo número 3, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, bien podríamos entender que Samuel trató de encaminar a sus hijos, pero sus hijos no pudieron realizar o no pudieron alcanzar el estándar que su padre habría de inculcar en la vida de ellos. Mi amado hermano, aquí nos topamos con una terrible realidad. Así como es verdad que toda aquella labor y trabajo que un padre pudiera hacer sobre un hijo para que éste pueda hacer algo o alguien en la vida, también es bien cierto que a veces los hijos logran, mi amado hermano, pesadamente, pese a la dedicación de una madre, pese al esfuerzo de un padre, pueden, mi amado hermano, ellos por sí mismos decidir una vida ajena a lo que una madre o un padre quiere cultivar en ellos. A veces, mi amado hermano, la labor de un padre o de una madre puede ser esmerada y completa en sus hijos, pero a la larga cada uno de ellos decidirá cómo ha de vivir, cómo ha de afrontar, sí, mi amado hermano, la vida que le tiene por delante. No necesariamente, sí, muchas veces la vida de los hijos son el reflejo del esmero de los padres. A veces ellos, pese a que conocen y reciben de sus padres la instrucción, ellos deciden ir por el mal camino. Mi amado hermano, para muestra un botón en la parábola del hijo pródigo. Este varón, este muchacho había elegido en su juventud junto a su padre, había elegido recibir la herencia por anticipado e hizo de su vida como bien le pareció, despilfarrando toda, diríamos así, la herencia que su padre por adelantado le había otorgado. Mi amado hermano, la escritura en ese sentido siempre nos exhortará frente a caminos como estos. Yo quiero, por favor, que me acompañe a la escritura y veamos qué tiene que decirnos también, sí, la palabra del Señor en esta preciosa noche. En la primera carta de Samuel, en el capítulo número 12. Perdón, un ratito. Me adelanté con un versículo. Acompáñeme, por favor. Ahí estamos.
En el libro de los Proverbios, perdón, si estaba adelantado con una cita, ya mismo topamos primera de Samuel 12. El libro de los Proverbios, en el capítulo, número 17, Proverbios capítulo número 17, ¿lo tiene? Nos dice el Señor en el versículo número 23. Mira lo que nos dice el Señor, recordando la conducta de los hijos de de Samuel. Verso 23. El impío toma soborno, dice ahí, del seno. Es decir, mi amado hermano, a diferencia de la forma de vestir del día de hoy, que por lo general la billetera, ¿dónde usted la suele poner? En el bolsillo, si es varón, en el bolsillo trasero del pantalón. Si es mujer, lo lleva metido dentro de la cartera o del bolso. Es decir, a diferencia de esa forma, dentro de los parámetros bíblicos, por lo general el dinero se lo llevaba en una bolsa de cuero metido dentro del pecho. Versículo 23. El impío toma soborno del seno. Y dice ahí, para pervertir las sendas, o lo que es lo mismo, los caminos, ¿de quién? De la justicia. Ahora, con este texto quiero rescatar algo dentro de la condición de los hijos de Elí. ¿Qué la Biblia o cómo lo asemeja la Escritura o qué, diríamos, calificativo le da a quien acepta soborno? La Biblia dice como un hombre impío. Y usted sabe muy bien que cuando se habla de impío, se habla de alguien que conoce la Escritura, pero no la aplica para poder vivirla. Cuando vamos a primera de Samuel capítulo número 8, versículo número 3, nos declara el Señor que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahora, aquí hay algo importante. Dice la Biblia que ellos se dejaron sobornar. Amado hermano, el soborno no es algo que te puede, de pronto se te puede imputar como algo obligatorio. Uy, hermano, dice, no me quedó más remedio que coger el soborno. No. La Biblia dice que ellos se dejaron sobornar. Es decir, que el soborno usted puede negarse a ¿qué? A hacerlo o también a proponerlo. Recuerde que el soborno, para que haya soborno debe de haber dos partes. Alguien que quiere coger y alguien que quiere otorgar también. Amén. Y eso, mi amado hermano, en nuestro medio en el cual vivimos es muy, muy común. La Biblia de hecho lo sentencia y lo juzga muy duramente. Acompáñeme por favor a la Escritura y veamos también qué nos dice conforme a la ley. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 16, el quinto libro de la Escritura, libro de Deuteronomio, en el capítulo número 16. ¿Lo tienes? Versículo 18 en adelante. Dios había dado parámetros para aquellos que tenían la responsabilidad de juzgar al pueblo. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, te dará en las tribus o en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo. ¿De qué manera? Con justo juicio. Verso 18 del capítulo 16. Verso 19. No tuerzas, miren aquí la advertencia, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, es decir, cuidado con hacer diferencia entre tu prójimo, ni tomes soborno, porque el soborno, ¿qué causa?
ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras, dice ahí, de los justos. Mi amado hermano, si de pronto vas con una palabra de, qué sé yo, se me ocurre, de advertencia o de exhortación donde alguien, pero ese alguien te recibe con un abrazo, con un precioso pollo asado, te pone una Coca-Cola de 2 litros y te dice, sírvase. Y usted luego de que se llena dice, ay, no, mejor otro día le digo. Y se calla. Porque simplemente le ha complacido, ¿qué cosa? Más la atención que en sí mismo la palabra de exhortación de la cual usted iba apresuradamente ¿a qué? A darlo como advertencia. Mi amado hermano, sí, esta situación muchas veces puede empañar nuestra relación con Dios, ya que el Señor mismo nos advierte que si lo hacemos así, torceremos, dice la Biblia, el derecho, y aún más dice, pervertiremos la palabra, dice ahí, de los justos. Adicionalmente, mi querido hermano, mire lo que nos dice el Señor. Vayamos por favor en el libro de los Proverbios. Ahora sí, en el capítulo número 17, pero verso número 8, mire lo que nos dice el Señor. Proverbios capítulo 17, versículo número 8. Muchos dicen, pero ¿por qué si es tan malo el soborno? Mire, si bien es cierto, tiene una ventaja, pero es una ventaja de maldición. ¿Ya lo encontró? Verso número 8. ¿Qué nos dice? Piedra preciosa. ¿Qué cosa? Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. Verso número 8. A donde quiera que se vuelve, ¿qué encuentra? O que haya prosperidad. Claro, el soborno siempre traerá beneficio, en este caso material o económico, para aquel que lo está practicando. Donde quiera que ve, hay plata. Donde quiera que va, simplemente encuentra la manera o la forma de no seguir las leyes establecidas, sino de encontrar siempre cómo esquivarla, pero a través del dinero. ¿Cuántos han ido a la Comisión de Tránsito del Guayas? O del Ecuador, que ahora es, ¿no? Sí, lo que más se ve en instituciones como esta, ¿qué cosa es? El soborno. ¿Quiere licencia? Sí. ¿No quiere dar el curso o no quiere pasar por en este caso sí, por las diferentes trámites que hay? Sí. ¿Quiere salir en 30 minutos? Sí. Tanto pague. ¿Verdad que así se hace en nuestro entorno? ¿No quiere hacer cola? ¿Cuántos han ido al seguro? ¿No quiere cumplir el requisito? Claro que no. Mire que allá le cuesta tanto, pero aquí le sale al doble, pero se lo entrego enseguida. ¿Y la gente qué hace? Se mete la mano al bolsillo y... ¿verdad? Mi amado hermano, pero la Escritura siempre nos va a salir al frente. Mire lo que nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo número 1. El pueblo de Israel había caído en esta nefasta condición. Todo el pueblo. Isaías capítulo número 1. ¿Lo tiene? Verso 21. Miren qué calificativo el Señor tenía a la nación. ¿Cómo te has convertido? Le dice a su pueblo. En ramera, oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, o lo que es lo mismo, la igualdad. Pero ahora los homicidios, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, es decir, ya no es puro. Tus príncipes o tus líderes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos
¿qué cosa aman? Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa, dice ahí, de la viuda. De ahí en adelante Dios dice todos los males que le van a pasar. Por causa de ese estilo que habían puesto en su, diríamos, en su diario vivir. Cuando retornamos a la primera carta de Samuel, en el capítulo número 8, versículo número 3, en la parte final, ellos, mi amado hermano, como lo dice la Biblia, se volvieron tras la avaricia y se dejaban sobornar, pervirtiendo el derecho. Y eso trajo consecuencias. Verso número 4. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron, dice ahí, a Ramá, que era la casa donde vivía el profeta, para ver a Samuel. Y usted se imagina por qué. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido. Es decir, tú ya no tienes la misma fuerza ni el mismo vigor para seguir siendo, ¿qué cosa? Un juez. Verso número 5. ¿Sí? He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Mi amado hermano, la situación de los hijos de Samuel trajo sobre el pueblo una nefasta decisión. Ellos quisieron ser gobernados por la falta de líderes que reemplazaran al profeta Samuel. Quisieron tener un líder como lo tenían todas las otras naciones de aquel entonces, de los cuales, claro está, se habrían de arrepentir posteriormente. Y digo esto, mi amado hermano, ahora sí, acompañándome a la primera carta de Samuel, capítulo número 12. Esa decisión, mi amado hermano, ellos después, se lamentarían en el haberlo hecho. En el capítulo 12 de Samuel, verso número 19, mire cómo el mismo pueblo ahora le hace saber al profeta lo siguiente. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos, dice ahí, nuestros pecados hemos añadido este mal. ¿Cuál mal? De pedir rey para nosotros. Pero ya el mal estaba hecho. Mi amado hermano, el pueblo le pidió al profeta Samuel que a falta de hombres honestos dentro del liderazgo espiritual de la nación, se levantara un rey como lo habían hecho otras naciones de aquel entonces. Mi amado hermano, esa decisión seguro traería consecuencias. En el libro de Deuteronomio capítulo 17, mire lo que nos dice el Señor. Libro de Deuteronomio capítulo número 17. Verso 14 en adelante. Ya lo tiene, verso 14 en adelante. ¿Lo encontró? Cuando hayas entrado, ya Dios lo había anticipado. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Ahora, ¿quién estaba pidiendo rey? Ahora, Dios no es que no quería ponerle rey, pero el problema era que el pueblo, en su desesperación, quiso que se levantara un hombre para que los gobernare.
Y hasta ese entonces el que había gobernado a toda la nación de Israel habría sido Dios. ¿A través de quiénes? De sus profetas. Mi amado hermano, el Señor les advierte y les dice, verso número 15: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Verso 16. ¿Qué condiciones tenía que venir sobre el rey para que pueda calificar, sí, con este digno cargo? Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, es decir, de hacerse rico. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Verso 17. Ni tomará para sí muchas mujeres. Acuérdese que un hombre cometió este tipo de mal, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar, dice ahí, todas las palabras de la ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Lea por favor el verso número 20. Amén. Ahora, recuerde esto. No es que Dios no quería o no había anticipado de que alguien gobernara al pueblo, mi amado hermano, pero el pueblo de manera anticipada había solicitado, sí, algo que Dios todavía en su juicio todavía no había, sí, predispuesto para el pueblo. Usted me habrá escuchado decir desde este altar que Dios tiene dos tipos de voluntades: la voluntad soberana y la voluntad permisiva. En la voluntad soberana, Dios actúa y obra de una manera, diríamos así, personal, propia, haciendo cumplir sus mandamientos o su voluntad como a Él bien le pareciere. Pero en la voluntad permisiva, es el hombre el que pide, el que patalea, el que hace berrinches, el que le dice a Dios: Señor, yo quiero esto, dame aquello, dame esto, yo lo quiero ahorita, en este momento, te lo ruego, te lo imploro. Y Dios, frente a esa bulla, frente a esa situación, dice: está bien, tú quieres esto, tómalo, pero no me vengas a pedir mañana que te vuelva, sí, a rescatar por esta situación. Y yo siempre tomo los mismos ejemplos para que queden bien remarcados. No es que en el caso de los solteros, no es que no se van a casar. Se van a casar, pero en el tiempo de Dios. Pero cuando los jóvenes en su desesperación se anticipan a la voluntad soberana de Dios y piden en su arbitrio que ya quieren enamorarse, que ya quieren casarse, que ya le están poniendo el ojo a la muchacha o al muchacho que está guapo, que se mueve bastante en la discoteca, y se van con él tras la puerta o tras la ventana, mi amado hermano, luego son las calamidades, los sufrimientos, los golpes, la falta de comida, y están que le piden a Dios que cambie al marido. ¿Sí me está entendiendo? Voluntad soberana y voluntad permisiva. El pueblo se había volcado delante del profeta a decirle: tus hijos no sirven, sí, en la labor que tú has desempeñado tan bien durante mucho tiempo. Ponnos un rey. Veamos cómo se desenvuelve esta situación. En el capítulo número 8 de la primera carta de Samuel, versículo número 6. El profeta
asimiló esta interrogante del pueblo. Y mira lo que dice. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo el profeta? Algo que diríamos así, lo identificaba como un hombre sabio. Y Samuel oró a Jehová. Verso 7. Y dijo Jehová a Samuel, ¿qué le dijo? Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Mi pueblo tiene un eslogan. Ellos sí dicen: la voz del pueblo es la voz. ¿Verdad que así dicen? ¿Sí o no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Y cuando hay un presidente y lo quieren votar, lo votan. ¿Verdad? Mi amado hermano, ¿podría ser este eslogan algo atinado o encajado conforme a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que acabamos de leer? Sí, si quiere la respuesta, terminemos el texto. Dice el Señor, versículo número 7. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado. ¿A quién, mi amado hermano? Ahora pregunto, ¿el pueblo estaba abandonado realmente? ¿No había quien los juzgue? Bueno, podríamos decir Samuel había envejecido, había bajado su rendimiento por su propia vejez, pero eso no significaba de que el pueblo no tuviese a alguien que estuviera delante de ellos. ¿Y quién estaba delante de ellos? Más allá de los hijos, ¿estaba todavía con vida quién? Samuel. Pero al pueblo, mi amado hermano, sí, no les gusta ser liderado por la experiencia, sino muchas veces buscan la innovación. Buscan por lo general, sí, lo fresco. Buscan por lo general, sí, lo novedoso. Y se olvidan muchas veces de buscar consejo entre las canas, entre los ancianos, entre la gente que ha pasado experiencia y que por esa misma experiencia bien pudiera dar un consejo totalmente fundamentado. Mi amado hermano, de ese problema sufrió siempre el liderazgo de la nación de Israel. Recuerde cuando el reino de Israel se dividió. Y el hijo de Salomón, sí, llamado Roboán, cuando éste estuvo prácticamente entre la espada y la pared para buscar un consejo, despreció el consejo de los ancianos y se fue con el consejo de los jóvenes. Acompáñeme por favor a la escritura y veamos, sí, qué nos dice la palabra del Señor. En la primera carta de los Reyes, primera carta de los Reyes, capítulo número 12. Salomón, un gran rey, conocido como el hombre más sabio, había muerto. Y en el trono quedó su hijo, Roboán. ¿Ya lo tiene? Primera de Reyes, capítulo número 12. Voy a leer rápidamente la historia bíblica, juntamente con usted de manera antifonal. Verso 1. Roboán fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Verso 2, léalo. Enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam, él era general por si acaso, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo:
Y él, es decir, Roboam, les dijo: idos, es decir, vengan en otro momento. De aquí a 3 días, volved a mí. Y el pueblo se fue. Y ellos le hablaron diciendo: si fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirviereis, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Recuerda, ese fue el consejo de ¿quiénes? De los ancianos. Verso número 8. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Cuando dice en la parte final del verso 10, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre, está tratando de decir que en su mano o en su poder, él será mucho peor. Sí, es decir, que su reino será más rígido, más fuerte y más severo que el reino de su padre. Verso 11. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Verso 12. Y hasta aquí quiero llegar. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Mi amado hermano, el pueblo se encontraba delante de Samuel y Dios, hablándole en oración, le dice a Samuel en la primera carta del capítulo 8, versículo número 7. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Verso 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Es decir, a ti también te están desechando. Verso 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos. Es decir, mas hazle ver lo que va a suceder. Verso número 9. Y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Versículo número 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Es decir, va a tomar, arrancar a tus hijos, en este caso de tu familia, y los va a tomar como soldados. Verso número 12. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quear en sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Lea el verso número 13.
Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a quienes. Es decir, que les va a imputar gravísimos, en este caso, impuestos. Verso número 15. ¿Qué más hará ese rey? Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Aún más dice el Señor: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Pero ¿qué sucederá cuando ya clamen ahí? Mas dice ahí: Jehová no os responderá en aquel día. ¿Por qué, mi amado? Mire, nosotros tenemos un refrán: que guerra avisada no mata gente, ¿verdad? No mata soldados. Si Dios nos dice y nos advierte, por ejemplo, con la referencia que yo tomé, si Dios te dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos, sí, porque a la verdad el unirse en este caso o el hacer alianza con alguien que no te conviene estar va a perjudicarte, pero tú haces caso omiso del consejo de Dios y haces lo que a ti te place. Si esta persona mañana más tarde te traiciona, te vende, como se suele decir, sí, y te hace cometer graves errores, pregunto, ¿a quién le vas a echar la culpa? Si Dios te ha dicho: no andes con ese hombre que es borracho, tu esposa te advierte y te dice: mi hijo, esa amistad no le conviene. Dios me está haciendo ver que ese trabajo no es para usted, pero usted, diríamos así, encerrado, como se suele decir, sí, que por donde mete la cabeza quiere sacar los pies y hace su voluntad. Mi amado hermano, luego cuando está experimentando el dolor, la angustia, está experimentando el quebrantamiento, aún diríamos así, la falta de dinero, ¿a quién le va a echar la culpa? Yo sé que todo hombre angustiado viene a Dios. Y es una excusa la que usted utiliza para acercarse a Dios en medio de la necesidad. Pero, mi amado hermano, ¿no es mejor prevenir la situación que llegar a lamentarnos cuando ya en sí mismo todo se ha destruido? ¿Qué quieres tú? ¿Llorar antes de que tu matrimonio se destruya? ¿O llorar después de que tu mujer te ha dejado abandonado y se te ha llevado a la familia? ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué quiere usted? Llorar preferiblemente por una buena tranquiza que le meta a su padre y su madre para que se olvide de ese pandillero que le está soplando la oreja, que le está diciendo: vámonos, que yo te voy a bajar la luna y las estrellas, y lo que no sabe es que le va a estrellar a ella contra la pared, que después de haberse fugado viene llorando con su domingo 7 diciendo: mamita, es verdad todo lo que tú me dijiste, pero ya tiene premio. Mi amado hermano, Dios le advierte al pueblo. Dios, sí, le dice al pueblo: ¿quieren rey? Perfecto, mire, pero todo esto va a ser el rey con ustedes. Te va a quitar a tus hijos, va a poner de cocineras y lavanderas a tus hijas, ¿sí? Aquí en casa, sea como sea, tu mamá bien engreída y engreído te tiene. ¿Verdad que sí? No, mijita, deje nomás, yo le lavo la ropa sucia. ¿Verdad que así te tienen? A muchos tienen así en casa, ¿sí o no? Ese amén fue de una madre, se lo aseguro. Mi amado hermano, sea como fuera en casa, todavía hay cobertura, hay consejo, hay provisión. Pero a veces en la necedad, mi querido hermano, el muchacho quiere experimentar. ¿Qué cosa? Bueno, fuera a experimentar cosas agradables, quiere experimentar fracaso, quiere experimentar derrota, quiere experimentar oprobio, quiere experimentar lágrimas. Yo te aseguro que aquellos que han ya fracasado,
sí, me están dando la razón en esta noche. Y dice, hermano, es verdad. Todo lo que usted dice es verdad. Si aquí hay jóvenes que quisieran darle vuelta atrás al reloj y poder nuevamente enmendar alguna situación que hoy lamenta, yo le aseguro que darían todo para poder hacerlo. Y dirían, hermano, yo no hubiera cometido este error. Yo no hubiera tomado esa decisión. Nunca me hubiera embarcado en ese carro. Sí, que a la larga me terminó trayendo desgracia. Mi amado hermano, Dios le dijo al pueblo por medio del profeta, ustedes quieren rey, yo les voy a dar un rey, pero así los va a tratar. Verso número 19. Mire, y recuerde que los que se acercaron a Samuel eran supuestamente los hombres más entendidos, eran los ancianos. Pero el pueblo, verso 19, no quiso oír la voz, como muchas veces usted hoy escucha el mensaje de Dios y tampoco quiere oír. No te conviene esa amistad, pero tú empecinado en seguir siendo amiguito de ese hombre o de esa mujer, igual estás ahí. ¿Y qué daño que te está haciendo? ¿Qué perjuicio que te está dando? Y Dios diciéndote ya, corta eso. ¿O no te has dado cuenta que cada vez que te juntas con él o con ella, sí, cómo tu vida se está desgraciando cada día que pasa? Cada vez que te arrimas a él, sí, siempre el dinero se te hace agua. ¿Verdad? Cada vez que te juntas con este, mira cómo cambia tu manera de hablar. Todo es que sí, formas alianza con quien no debes formar alianza y todo, sí, se te viene para abajo. Mi amado hermano, dice la Biblia que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y le dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Me recuerdo las palabras de Sansón cuando era un joven, cuando era un muchacho encaprichado, cuando era un muchacho intolerante, irrespetuoso. Cuando bajó a Timnat, dice la escritura, descendió a Timnat, cogió al papá, cogió a la mamá y dijo, tómame a esa muchacha que me gusta y ella la quiero por mi mujer. Y los padres bien lelos, ahí vamos. Bien mandados también. Es que a mí me gusta, dijo Sansón. Y yo quiero estar con ella. Y esa es la que yo quiero. Mi amado hermano, la vida ya espiritual de Sansón fue un total fracaso. Si bien es cierto, Dios en su misericordia usó a este hombre con gran poder y fuerza para traer liberación a la nación, no así en sí mismo su vida cotidiana con Dios fue un fracaso. En cuanto a lo personal, Sansón fue un terrible fracaso. Mi amado hermano, el pueblo no quiso, dice aquí, oír la voz de Samuel. Y recuerde que no era Samuel el que le hablaba, era Dios a través de los labios de Samuel. Verso 20. ¿Qué más dijo el pueblo? Nosotros seremos también como todas las naciones. Es decir, allá ellos practican, diríamos así, toda especie de mal, nosotros también. Allá estafan, nosotros también. Allá se burlan de los demás, nosotros también. Nosotros queremos ser, le dijeron, como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras. Oiga, y Dios le había traído una preciosa victoria. ¿Contra quiénes, mi amado hermano? Recuerde esto, por eso leímos también 1 Samuel capítulo 7. Durante el tiempo de vida de Samuel, la Biblia dice que Dios se encargó de dejar, sí, prácticamente derrotado a sus enemigos. Los filisteos nunca volvieron a intentar meterse en la nación de Israel durante los tiempos del profeta Samuel. Acompáñeme por favor, no se olvide de este texto. 1 Samuel capítulo número 7, verso 13.
Así fueron sometidos los filisteos. Y mire lo que dice. Y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días. ¿De quién? Durante la vida del profeta, Dios los tenía en paz a toda la nación. Imagínate, mi querido hermano, viviendo tranquilo, viviendo en paz. ¿Cuántas veces, mi querido, no te has dado cuenta? ¿Cuántas veces estando bien en tu casa, acostado, disfrutando con tus hijos, tu mujer haciéndote una preciosa merienda, de la nada te levantas, ya vengo, voy a salir y pasa el accidente allá afuera? ¿Te ha pasado? Y adentro dices, pero si estaba tranquilito aquí. No sé qué le dio. Se levantó, se fue a jugar pelota y vino con la pierna rota. ¿A cuánto le ha pasado esto? Nadie me ha contado tu vida, por si acaso. Pero mi amado hermano, a veces somos tan tercos. Estando bajo la cobertura. ¿Estaban o no estaban bajo cobertura de Dios durante el tiempo del profeta? Claro que sí. Samuel estaba con vida. Y los filisteos nunca más volvieron a acosarlo. Pero ¿qué pasó? La mente es frágil y olvida los beneficios de Dios. O hay quienes de pronto mal acostumbrados que Dios los está guardando, piensan que se merecen protección divina. Piensan que se merecen que Dios los cuide. Piensan que Dios está obligado siempre a darle beneficios. Piensan muchas veces que Dios sí tiene la obligación de hacer salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y estamos equivocados, amado hermano. Usted y yo no nos merecemos nada. Y si algo nos merecemos es la muerte a consecuencia de nuestros pecados. Por eso es que la Biblia dice que por gracia es que somos salvos. Por pura gracia. No malinterpretes, mi amado hermano, si Dios te está bendiciendo y por la bendición que estás viendo, quieres vivir una vida, y eso si es que no estás viviendo una vida desbaratada, y dices, ahí está, no me pasa nada. Ya dejé de orar, igual sigo teniendo trabajito. Ya no leo la Biblia y mire, ve, hasta pasé de año y con buenas notas también. No te engañes. La palabra de Dios es muy clara en ese sentido. Dios no puede ser burlado. El que siembra para su carne, de su carne segará destrucción o corrupción. Mi querido hermano, así como hay un día para la recompensa, también hay un día para el juicio y la sentencia. Amén. Mi amado hermano, la Escritura nos dice en el verso número 20, nosotros seremos como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Mi amado hermano, ellos pudieron obtener libertad por sus propios medios para ganarle a los filisteos. ¿Cómo fue la última victoria sobre los filisteos? Dios dice en la palabra que Él tronó desde los cielos y espantó y trastornó a los filisteos, y entonces los israelitas pudieron vencerlo. Versículo número 21. Pero el hombre tiene libre albedrío. Amén. Es decir, que el hombre tiene su propio poder de decisión. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo. ¿Y qué fue a hacer Samuel cuando se enteró de todo esto? Y las refirió en oídos. Es decir, que luego de haber escuchado al pueblo, Samuel entró otra vez en su casa en Ramá, dobló sus rodillas y le dijo: Señor, esto es lo que este pueblo me ha dicho. Verso 22. Y mire cómo Dios no se dejó esperar. Y Jehová le dijo a Samuel: oye su voz. ¿Quieren rey? Tomen rey. ¿Quieren vacaciones? ¿Quieren fiesta? ¿Quieren saborear el mundo? ¡Saboréenlo! ¿Quieren
libertinaje, tengan libertinaje. ¿Qué dice el Señor? Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos, es decir, vayan cada uno a vuestra ciudad. Es decir, han querido esto, perfecto, retornen que yo voy a darle lo que ustedes se merecen. ¿Qué pasará con este pueblo, mi amado hermano? ¿Y qué clase de rey se levantará? El próximo día, sí, viernes, lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor ha hablado a tu vida, hónrale en esta hora con una preciosa alabanza. Aleluya. Pero recuerda, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, tu palabra ha sido proclamada con total libertad. Y tú, mi Dios, siempre nos transfieres tu voluntad a través de ella. Yo te suplico que sea tu gracia y tu misericordia en este tiempo